¿Cuál sería ese primer alimento que deberíamos tener cuidado al consumir? Bueno, muy bien. Entonces, con tu pregunta, digamos lo siguiente. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, Nati, organismo perteneciente a la Organización Mundial de la Salud, ha concluido lo siguiente: que la carne procesada, como es el caso, por ejemplo, de las salchichas, puede causar cáncer de colon. Concretamente, advierten ellos que comer 2 salchichas, Nati, aumenta en el cáncer o el riesgo de desarrollar un tumor en un 18%. Es decir, esos alimentos que ustedes ven en pantalla, como son los embutidos, el salami, la salchicha, la mortadela, puede aumentarte el riesgo de cáncer. Como vemos en una próxima gráfica que nos van a presentar, vemos como, por ejemplo, en una tabla está descrito de que las salchichas están clasificadas donde dice número 1 al mismo nivel que el cigarrillo para desarrollar un cáncer de colon y recto. Es decir, cuando tú le das salchichas a tus hijos, le estás dando, ahí como en esa tabla, estamos viendo de que la salchicha tiene el riesgo, el mismo riesgo de predisponer el ambiente, en este caso el colon, para desarrollar un cáncer de colon y recto. Entonces, la salchicha es un alimento, Nati, que no deberíamos tener en nuestra dieta y mucho menos dárselo a nuestros hijos. Bueno, doctor, ¿cuál es ese segundo alimento que deberíamos consumir con cuidado? Ya sabemos que de pronto los embutidos, como se le llama coloquialmente, no son una muy buena opción, pero entonces, ¿cuál es el segundo alimento que hay que restringir el consumo? Bueno, muy bien, entonces hemos dicho restringir el consumo porque pueden predisponer el ambiente para desarrollar un cáncer, especialmente el cáncer de colon. El segundo alimento que hoy más preocupa es la carne roja. La carne roja es un tema sumamente complejo que puede depender obviamente de diferentes factores. En este caso puede depender de la edad, de la genética de la persona, la dieta, el medio ambiente y el estilo de vida de la persona. No se debe comer carne roja más de 2 veces por semana, es decir, más de 70 gramos al día. Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. Mientras que en nuestro país, en Colombia, la cifra alcanza entre 250 y 300 gramos diario. Lo que pasa con la carne roja concretamente es que cuando la sometes al calor, como lo vamos a ver más adelante, ella libera unas sustancias que pueden inducir el riesgo de cáncer. Entonces, la carne roja, según la Organización Mundial de la Salud, está clasificado en riesgo 2 para predisponerte para un cáncer de colon y recto. Entonces, lo que son embutidos y carnes rojas, debemos de consumirlas con moderación. Bueno, doctor, la carne roja yo creo que nos gusta muchísimo a todos. De pronto, la opción de un asado siempre es muy rico un fin de semana, pero ¿cuáles son los métodos más seguros para cocinar la carne? Por ejemplo, salteada, hervida, a la parrilla, o hay quienes les gusta también frita. ¿Cuál es la opción ideal? Bueno, muy bien, cocinar la carne roja a altas temperaturas y peor aún, pues la salchicha con la comida en contacto directo con una llama, es decir, como la hacemos en la parrilla, o una superficie caliente, produce más de ciertos tipos de químicos cancerígenos, como una sustancia que se llama las nitrosaminas. Las nitrosaminas, palabras más, palabras menos, es lo siguiente: cuando tú comes, por ejemplo, una salchicha o una mortadela, un embutido, a ellos se les agregan los famosos nitratos. Los nitratos son unas sustancias químicas que hacen que se conserve la carne para evitar, pues, enfermedades por el consumo de carne procesada. Cuando tú la sometes al calor, luego se liberan las aminas de la carne, que, pues, derivadas de los aminoácidos, de las proteínas de la carne, y se liberan los nitratos. Cuando se combinan los nitratos y las aminas, se forman las famosas nitrosaminas, que en este caso son un factor de riesgo para predisponerte para desarrollar un cáncer de colon y recto. Entonces, comer mucha carne roja, comer mucha salchicha y además de eso someterlas al calor puede ser un factor de riesgo que tú puedes evitar disminuyendo el consumo de esto o mejor suspendiéndolo. Entonces, según lo que usted nos comenta, doctor, ¿se debe dejar de comer carne roja o procesada? ¿De pronto sería lo ideal para poder tener una dieta balanceada? Esa es una muy buena pregunta porque la idea, pues, no es crear alarma, es decirte que esto, según la Organización Mundial de la Salud, hay que mirarlo con recelo. La respuesta, Nati, es con moderación. Es decir, 70 gramos 2 veces al día, es decir, como la palma de la mano de carne roja 2 veces a la semana, perdón, sería el ideal, que así deberías consumirlo tú. Y ya lo que es el tema de la salchicha, mortadela, pues hay que sí evitar el consumo de estos alimentos. Bueno, doctor, ¿cuál sería ese otro alimento que deberíamos restringir de nuestra dieta cuando llegamos al supermercado y definitivamente cancelarlo y no comprarlo? Bueno, muy bien, esto lo cuento en forma de historia. En la época de Jesús, un ser humano se consumía 1 libra de azúcar representado en miel de abejas al año.
Actualmente, un ser humano está consumiendo entre 70 y 80 libras de azúcar representado en sacarosa, es decir, en el azúcar blanco que tú tienes en casa. 80 libras, más de 80 veces más que lo que se consumía un ser humano en la época de Jesús. El azúcar, o mejor, en América Latina, un 23% de la población es obesa y un 38% tiene sobrepeso. Eso da por entendido de que el consumo del azúcar es uno de esos factores para que en el año 2030 aumente el riesgo de desarrollar una diabetes por encima del 60%. Es decir, se dice que para el 2030 la población de diabéticos va a aumentar por encima de la mitad. Es decir, que mucha atención. Ese alimento lo destacamos, Nati, esta semana cuando hablamos de la panela. Así es. A la panela, ¿sabes cómo le estoy llamando hoy por hoy? La gaseosa criolla. La gaseosa. La panela no es más que agua y azúcar. Y obviamente agua y azúcar que te puede predisponer para enfermedades como es el tema de la diabetes y te puede llevar al sobrepeso. La panela yo la quiero mucho porque fui criado con ella, pero yo con mucha tristeza digo que se resume en agua, azúcar y un poquito de vitaminas. Realmente no es tan nutritiva como todos lo hemos considerado. Bueno, doctor, usted ha mencionado un alimento muy importante y es el azúcar, pero también es de resaltar que se consume muchísimo en Colombia las bebidas azucaradas o los famosos jugos en caja o embotellados, que pueden ser otro alimento para tener en cuenta. Doctor, de pronto la opción de los jugos en caja son algo muy rápido y algo también económico, pero ¿qué tan buena opción son esos jugos? Y el detalle es que lo estamos mandando a nuestros hijos, ¿no? Así bueno, es. Lo primero, Nati, está prohibido por el Ministerio de Salud de Colombia que se llamen jugos, porque una bebida con sabor a mango, con sabor a lulo, eso no es un jugo, es una bebida azucarada. Si tú te fijas en la bebida azucarada, vas a ver cómo dice un 10% de fruta, un 20% de fruta o menos de fruta. Eso da por entendido de que estas bebidas que ustedes ven allí son bebidas con sabor a, pero no son de fruta. El jugo es toda extracción mecánica o manual del zumo de una fruta, pero realmente estos no son jugos y no es correcto que le demos a nuestros niños o que le mandemos a nuestros niños este tipo de bebidas. Bueno, ahorita toquemos otro tema muy sensible y es la sal, doctor. Hay muchas personas que no pueden vivir sin la sal y en Colombia se cocina muchísimo con sal. ¿Este también será un alimento que debemos definitivamente disminuir de la dieta, doctor? Es una gran pregunta. Es importante resaltar de que la ingesta de sodio para reducir la presión arterial cada vez aumenta. Es decir, que estamos consumiendo mucho sodio y está aumentando tanto el riesgo del infarto como de la presión arterial. El sodio no solo se encuentra en la sal de mesa, como vemos acá, sino también está en las pastillas de los caldos de cubo, está en las salchichas, está en la mortadela, está en el jamón. Reconozcamos de que el sodio es el alimento que más retención de líquidos produce, que además de eso puede inducir más a la celulitis a las mujeres. Hay que disminuir el consumo de sodio para así disminuir la celulitis y el riesgo de aumentar la presión con la que el corazón expulsa la sangre, es decir, la hipertensión. Bueno, doctor, ya para ir cerrando este tema, ¿cómo podemos reemplazar estos alimentos que están afectando nuestra salud? De pronto a los que nos gusta mucho la carne asadita, ¿qué otra opción hay o para reemplazar la sal o el azúcar? ¿Usted qué nos sugiere? Me gusta. Entonces, mucha atención. En vez de carnes procesadas, lo primero es evitar su consumo. Come más, menos carne roja, come más pollo o pescado. Idealmente la trucha guambiana que traen los indios de Silvia Cauca es una muy buena opción. En vez de azúcar, que no es necesario para endulzar, trata de consumir alimentos, como es el caso, por ejemplo, volvamos a llevar la lonchera que llevamos anteriormente, que le mandamos a los niños, por ejemplo, el chocolatico o le mandamos algo un poquito más coloquial, pero no le mandemos jugos embotellados. Algo más casero. Algo más casero. Natural. Cambiar la sal por la cúrcuma, el jengibre, esta es una muy buena opción. Comer 2 platos de verduras y 2 o 3 frutas al día. Tomar abundante agua, 6 o 8 vasos al día. Evitar la sobremesa de jugo, también sería una muy buena opción. Otra cosa importante es 30 minutos de actividad física diaria por 5 días. Bueno, doctor, y algo muy importante que también es para resaltar es la hidratación diaria, el consumo de agua durante todo el día, que también es una muy buena opción para poder tener una vida saludable. Sí, Nati, desafortunadamente a nuestros niños no les estamos mandando casi agua en sus loncheras y además de eso no les estamos dando casi proteínas. Si vemos este refrigerio del niño, vemos que tiene agua, vemos que tiene un sándwich. Idealmente siempre las loncheras deben de ir acompañado de una proteína. Entonces, importante que a nuestros niños le demos consumo de proteínas, idealmente de lonchera, y evitar pues el sobrepeso y la obesidad por medio de la actividad física.